challenges that porque entonces se podría decir que usted considera que hubo diferencia entre el primer borrador y el que finalmente se entregó al concurso, digo por esta influencia que su merced dice que pues, le estaba teniendo el idioma, primero el inglés y después el francés. No, sí. No, claro. A ver, y te cuento una cosa. El manuscrito que yo entrego en el 80, en enero del 80, tenía más o menos unas 140 páginas. Y entonces, claro, hubo lectura de pares y todas estas cosas. Yo envié el manuscrito con una carta que decía, porque me habían dicho que lo publicaría la universidad, que yo quería revisarlo y completar porque había algunos vacíos, pero que yo cumplía con el deber, cosa que estaba, digamos, palabreada. Verbalmente habíamos hablado, dice, mira, tú lo presentas y si todavía queda algo que hacer, no hay problema. Lo importante es que cumpla y que realmente sea una cosa consistente. Bueno, yo presento esa cosa consistente acompañado de una carta que dice eso y me dicen, listo. Bueno, entonces, eso ocurre en enero. En febrero recibo la noticia de que no, de que la UNESCO pasé el concurso. Me regreso a París. Hay intercambios de cartas y al principio, ¿qué pasa con mi manuscrito? No, está ahí, ya lo leyeron, está bien, pero ¿y la publicación? Avísenme con tiempo para yo agregar nuevas cosas. No, sí, te avisamos. Nunca me avisaron. Y entonces, pasaron los años y se durmió el asunto, punto. Durante esos mismos años, también su merced, pues, como ya contó, se reencontró con la universidad como profesor y pues se encuentra con una universidad nueva dentro pues, de las reformas hechas por Mocus, pues donde será importante la investigación en la universidad. Pues, ¿y cómo fue esa experiencia de reencuentro? Teniendo en cuenta que además tuvo que esperar un año, porque tuvo que esperar un año para hacer efectiva el reencuentro y durante ese año también investigó el arte latinoamericano, que bueno, más adelante retomaremos. Pero entonces, ¿cómo fue ese reencuentro con la universidad? No, fue muy positivo, ¿no? Hay que decir, porque yo no sé cuántos profesores activos en este momento les tocó esa parte, ¿no? Lo que yo sentí fue una bocanada de aire fresco, de oxígeno de pronto en la universidad, que volvía la actividad completamente distinta. Se valoraba la investigación y sobre todo el esfuerzo de publicar la misma universidad el producto de esos trabajos de investigación. Entonces, eso, digamos, estimuló mucho más mis impulsos, mi impulso creativo, mis ganas digamos, de dinamizar la situación de la historia. Aquí puedo confesar así, puede sonar pretencioso, pero una de las cosas que yo me repuse en la época, ya ni se me pasa por la cabeza, pero yo decía, yo tengo que dejar, cuando me muera, que el arte colombiano cambió, que hay muchas cosas que no se sabían y que ahora en adelante se van a saber. Entonces, una de las cosas interesantes que hubo precisamente con ese nuevo ambiente que surgió en la Universidad Nacional fue que se creó la cátedra en pregrado de historiografía del arte, que creo, si mal no recuerdo, a ver, eran los de séptimo, octavo y noveno semestre. Sí, séptimo, octavo y noveno semestre. Y entonces a mí me asignaron una de esas cátedras. Y entonces, claro, yo la orienté a lo que tenemos a la mano, el arte colombiano, ¿no? Y muchos estudiantes se comenzaron a inscribir en esa cátedra. Y algunos de ellos finalmente se dedicaron a la historia del arte. Hay que recordar una cosa, y fue de lo que se discutió en el Instituto de Investigaciones Estéticas
para la creación, ¿no? Una de las cosas que yo planteaba es, hay que tener en cuenta que los estudiantes llegan a artes con la intención de ser pintores. En un momento en que ya había otros medios, instalaciones, video, fotografía, etcétera, etcétera. Pero por el sistema educativo nuestro en el bachillerato, un estudiante que tiene ciertas inquietudes visuales piensa, yo quiero ser pintor. Y resulta que incluso si llega a ser pintor o la vocación es firme, algunos se dan cuenta cuando están en el segundo, tercero, cuarto semestre que no quiere ser pintor, la pintura no le llama la atención o no es como él lo pensaba, etcétera, etcétera. Y entonces la argumentación era, hay otras opciones. Siga estudiando arte y usted puede ser curador, historiador del arte, crítico o promotor cultural en general, con formación en arte. Pero si tenemos en cuenta que es la Universidad Nacional y viene gente de todas partes de Colombia y algunos de regiones un poco apartadas, de municipios que algunos son ricos o medianamente ricos y no son municipios grandes, pero tienen ciertos recursos. Con la ley que se aprobó en los años 90, no recuerdo en qué año, que decía que hay que dedicarle un porcentaje a la cultura, los municipios, entonces eso necesita gente responsable que lo maneje y gente que tenga formación. Entonces vamos a explicarle a nuestros estudiantes que están en cuarto, quinto, sexto semestre, que si de pronto están frustrados, pueden ser muy activos y ser exitosos siguiendo en la carrera y haciendo otros énfasis. Entonces, uno de los énfasis era historia del arte, ¿no? Se crea esa cátedra. Entonces, a diferencia de las décadas anteriores, pues los 90 fueron más llenas de investigación, no solo en la universidad, sino pues en general para el país y pues para la historia del arte en Colombia. Su merced fue curador del Museo de Arte Moderno durante 3 años. Sí. Y entonces, pues quisiera preguntarle y hablar un poco sobre las curadurías. ¿Cómo es una curaduría? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué tal fue la experiencia en el Mambo? Y asimismo, su merced considera que hay una o más formas de hacer curadurías. Uno de los inconvenientes de las curadurías que se centran en arte contemporáneo es que el curador termina siendo más importante que los artistas. Yo personalmente no creo en eso y me parece que el curador estrella, que los ha habido, por supuesto, ¿no? Pero que los ha habido y que todos quieren serlo, imitar eso, ¿no? No es positivo, porque opaca al artista y realmente la exposición la hace el artista. Yo sé de curadores que incluso mandan a hacer obras y hasta dirigen las obras o pretenden dirigirlas. Lo sé por los artistas mismos que me lo han comentado, que dicen, no, me ofrecieron tal cosa y entonces yo tenía que hacer tales y tales obras de tales características y me negué. Y entonces, claro, el curador dijo, entonces no hay exposición, ¿no? Eso me parece súper negativo. O sea, el curador no es ni un consejero ni un director de orquesta para ponerse en eso. Las exposiciones de éxito que ha habido a nivel internacional son las del curador que, digamos, tiene las antenas bien puestas, tiene un buen sentido de la percepción de qué está pasando en el arte contemporáneo para en determinado momento definir unas pautas con base en lo que está ocurriendo, no con lo que él dirige. Él no manda a hacer cosas ni da indicaciones, sino es lo contrario. Es un observador no pasivo, sino activo y atento, ¿no? Que en el cúmulo de cosas que pasan que son bien complejas, él puede descubrir líneas, vetas, vasos comunicantes de un artista que puede estar trabajando en Buenos Aires, con uno que está en Bruselas y uno que está en Tokio y el otro que está en San Francisco, California. Y decir, esta gente ni se conoce, pero tiene rasgos comunes y yo puedo organizar una exposición con ellos y otros más que están en esa línea. Ese es otro tipo de curaduría. Requiere inventiva, imaginación y una cosa que nosotros no tenemos, movilidad. Movilidad, ¿en qué sentido? Por eso todas esas exposiciones de impacto se producen en el primer mundo, porque allá hay dinero para hacer esas exposiciones. Acá no.
¿Qué observa uno de las curadurías que se hacen, por ejemplo, para el Salón Nacional? Que en general los curadores están centralizados en Bogotá, pero los que están en Bogotá no saben qué pasa en Pasto, ni qué pasa en Valledupar. Si están creyendo que allá no pasa nada, se equivocan. Están pasando muchas cosas. Y ahí lo interesante es poder descubrir precisamente un artista que eventualmente puede estar en Leticia o en San Andrés, por fuera de foco completamente. Uno de los inconvenientes que tenemos en Colombia con el centralismo político y cultural, porque es de las dos cosas que hay, es que a los que no están en Bogotá les resulta difícil hacerse visibles. Miren, la única ciudad fuera de Bogotá que tiene actividad cultural permanente y fuerte, interesante, produciendo generación tras generación figuras de primer orden, sea en la literatura, en las artes plásticas, etcétera, es Medellín. Las demás es eventual. En determinado momento Barranquilla tuvo su momento brillante, cesó, Cali lo tuvo, en determinado momento los Santanderes lo tuvieron, se apagó, son como flashes, ¿no? Que habría que analizar históricamente por qué en determinado momento se produjeron, pero se han producido. Los mismos artistas de Medellín, a pesar de que es potencia económica Medellín, les cuesta trabajo localizarse en Bogotá, situarse en Bogotá, que galerías de Bogotá los acepten y que los museos de Bogotá hagan exposiciones. Entonces, eso nos indica la naturaleza de ese tipo de curadurías centradas en un mundillo muy cerrado bogotano. ¿Y el resto qué? Es la pregunta, ¿el resto qué? Si a eso se agrega el curador que pretende ser como el comandante, que define tendencias y hace encargos, ahí sí quedamos en cero, porque lo que se muestra no es el resultado de la actividad normal, creativa, individualizada de un artista en su taller, sino el producto de la idea que tiene un curador que el artista obedece. Entonces, hablando de este contraste de generaciones, quisiera relacionarlo un poco con su labor docente. Su merced fue profesor de la universidad hasta mediados de la década del 2010. Entonces, pues quisiera preguntarle si usted nota, o bueno, notó alguna diferencia en particular de esas primeras generaciones de las cuales usted fue profesor con las últimas respecto de esos conocimientos previos o de los imaginarios colectivos que pudieron haber y que hay, o bueno, los hubo hasta cuando usted fue profesor, porque pues la producción de historia del arte creció muchísimo durante los 80, los 90 hasta el 2010. Entonces, ¿notó alguna diferencia? No, claro, la diferencia es enorme porque no tengo la fecha, tal vez tú me la puedes dar, pero ¿en qué año se abre el posgrado de Historia de la Arquitectura y el Arte en la Universidad Nacional? ¿Recuerdas más o menos? Y 90 y pico, fueron 90, 91. Fue en los Bueno, 90, pero no. bueno, es que eso no existía y eso es una de las cosas que potenció, digamos, la carrera. Hoy en día hay esos posgrados en varias universidades, en Bogotá y hay en Medellín, hay en Cartagena, ¿no? Entonces, la situación ha cambiado de una manera realmente drástica. La situación es distinta. Y yo me puedo dar el lujo de decir que algunos de los historiadores del arte más activos en este momento, que están por ahí entre los 35, 40, 40 y piquito de años, fueron alumnos míos. Y que de alguna manera yo les sembré esa inquietud, no solamente como profesor directo de ellos, otro grupo de gente que no fueron alumnos, discípulos míos no fueron, pero que me dicen, haber leído tus textos me animó y de cierta manera les inspiré dedicarse a la historia del arte, a la investigación y el trabajo en historia del arte, ¿no? Para mí es una gran satisfacción, por supuesto. Bien, entonces ya para hablar un poco más de su obra reciente, en el 2018 en una entrevista, pues casualmente también que confirma la fecha de creación del Instituto de Investigaciones Estéticas, en el 2018
para conmemorar los 40 años. En una entrevista su merced dijo que estaba trabajando en un libro que viene más o menos también desde esa época de los 90, que se llama La Conexión Amerindia, que habla sobre el arte latinoamericano. Por otra parte, también pues en la universidad los profesores han comentado, se especula que su merced ha seguido trabajando tanto el libro de procesos del arte en Colombia. Entonces, ¿qué nos puede comentar de estos dos textos? No, sí, sí, ambos están a punto. Ambos están a punto. A ver, La Conexión Amerindia. Ese es un libro muy extenso. Habrá que publicarlo mínimo en 2 volúmenes, si no en 3. Que yo comencé a trabajar cuando estaba en la UNESCO, porque tuve la oportunidad de viajar bastante por América Latina. Y en determinado momento fui a Montevideo para investigar a Torres García, que es el gran teórico precisamente de la conexión amerindia, como yo le llamo en mi investigación. Bueno, y recogí cierta documentación importante de prensa montevideana de los años 30 y 40, ¿no? Había pasado por Buenos Aires, regreso a Buenos Aires, voy a Lima, y cuando estoy en Lima, es que la riqueza del mundo precolombino peruano, nosotros no tenemos la menor idea. Era la primera vez que yo iba al Perú. Eso fue como en el año que le pongo 89, 90 pudo ser. Yo quedo fascinado. Y entonces llego a una conclusión. Ya, por supuesto, ya me interesaba el arte precolombino y yo había leído bastantes libros sobre arte precolombino, en francés sobre todo y algunos en inglés, ¿no? Que en París era fácil conseguir esos libros, ¿no? Entonces había muy bien documentado, fotografías a todo color, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, cuando estoy en Lima, yo tengo un acervo documental y unos conocimientos que tienen vacíos, pero que me permitirían a mí escribir sobre ese tema, porque yo había estado en México y había estado en Guatemala. Entonces yo dije, no. Ahí en Lima tuve el relámpago, así la iluminación. Me voy a dedicar a eso. Y ahí sí ya comencé en serio, ¿no? Entonces, cuando viajaba buscando libros sobre arte precolombino, a definir cuáles son los artistas, llegué a hacer una lista como de 130 artistas, tantos, que llegué a la conclusión, bueno, voy a necesitar las 7 vidas del gato, no vale la pena. Yo voy a hacer una selección de los que más me interesan. Tengo actualmente sobre el tapete 34 artistas. Desde Carlos Mérida, que hace su primera exhibición conectada al arte amerindio. La palabra amerindio es más amplia, porque algunos artistas tienen influencia precolombina, que es un término de tiempo, precolombina, y cuando yo digo amerindio, puede ser comunidades indígenas vivas, que hay muchas, y hay muchos artistas que fueron a convivir con indígenas, como por ejemplo Edgar Negret. Edgar Negret en el año 57, 58, va al suroeste de Estados Unidos, visita a los indios pueblos, ve una ceremonia chamánica, ¿no? Y que se usa la cachina, una muñeca ritual para los efectos de curar enfermedades, etc. Se fascina con la cachina y hace una de sus culturas más importantes que se titula Cachina, ¿no? Que es tal vez su primera escultura en aluminio, realmente obra maestra, ¿no? Del año 57. Entonces, son 2 tipos de artistas, los que se inspiran a partir de comunidades indígenas vivas y los que estudian arte precolombino, yendo a sitios arqueológicos, a través de libros, y toman ciertos elementos. En el caso de Carlos Mérida, año 15, era los tejidos mayaquichés de Guatemala, que era una actividad, una tradición viva. Entonces a él le encanta el diseño, el color, la abstracción, ese sentido, y lo adopta en sus pinturas. Y tenemos el segundo, que es Siqueiros, que él se interesa en lo mejor de su producción, al principio en los macehuales mexicas o aztecas, yo prefiero usar la palabra mexicas, así como no digo chichas, sino muiscas,
y sobre todo del arte olmeca. Bueno, a partir de ahí, que eso son cantidades de artistas. Entonces, yo voy definiendo. A México yo he ido no sé cuántas veces, 9, 10 veces, recogí mucha información. Y bueno, ya me puse en actividad. He escrito unos, no los he contado, pero calculo unos 28 capítulos o 30 capítulos. Están todos en borrador. Y da la casualidad de que la Luis Ángel Arango va a hacer una exposición sobre ese tema el próximo año. Y fue por pura casualidad que me enteré, hablé con alguien de la biblioteca sobre el tema y le dije, mira, yo he estado trabajando eso también. Y entonces me contrataron para que escriba un artículo que lo estoy terminando. Este fin de semana debo terminarlo. Un artículo larguísimo, ya tiene 80 páginas, resumiendo el libro de lo que yo he escrito, que tiene como 600 o 700 páginas. Entonces, eso, claro, esto me reanimó. Yo estuve trabajando mucho ese libro hasta el momento de mi jubilación en la Universidad Nacional. Lo abandoné y lo acabo de retomar. Pienso que en un año estará concluido. Por el otro lado, mi sueño era escribir la historia del arte colombiano hasta los años 60. ¿Por qué? Porque, digamos, es el momento que yo entro en actividad en el arte y ahí la admiración por la generación anterior, Obregón, Negret, Ramírez, Roda, etcétera. Y entonces yo decía, yo quiero escribir hasta ese momento porque son artistas que me han impactado mucho y realmente valdría la pena. Bueno, también eso está a punto de concluir, pero yo me voy a dedicar primero a la conexión amerindia y creo que dentro de 2 años podré estar terminando la segunda parte del proceso del arte en Colombia, que sería los años 20 y 30 corregidos y aumentados, más los años 40, 50 y 60. Básicamente eso. Pienso llegar hasta el 72, que es cuando termina el Frente Nacional. A veces pienso si hacer coincidir una actividad artística que tiene su propia dinámica con una actividad política que cerró en el año 72 no es un poco arbitrario, pero me lo sigo planteando, no sé si dejarlo en los 70 o prolongarlo según las circunstancias hasta el 74, 75, pero concentrado en la generación de Obregón, Botero, Ramírez, etcétera, etcétera. O sea, mencionaré, porque es un fenómeno importante de época, los salones nacionales, que fueron muy importantes hasta el año 75 más o menos, y determinantes. Después pierden ese carácter. Entonces, claro, ahí surge mi propia generación. Ahí hay premios a quienes, a Pedro Alcántara, a Norman Mejía, a Luis Caballero, a Juan Cárdenas, Santiago Cárdenas, etcétera, etcétera. Entonces, a ellos me referiré en cuanto a eso. El papel que cumplen en los salones nacionales y cierto tipo de actividades que desarrollan, pero sin entrar a fondo. En cambio, de los otros, esa sería la prolongación. Porque, por ejemplo, en el caso, ahora estoy cayendo en cuenta de eso, de Negretti y Ramírez, ellos a partir del 82, Negretti, del 84, Ramírez, se conectan o se reconectan con el mundo amerindio. La conexión amerindia que yo menciono para el otro trabajo, adoptan unos nuevos temas, hay unos cambios de estilo en el lenguaje que ya manejaban, y entonces a eso también me referiré. O sea, yo tomo los 6 o 7 artistas importantes de esa generación y me tocará escribir unas monografías bastante extensas de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí cerraría ese libro, ¿no? En lo que hace a Procesos del Arte en Colombia, volumen 2. De hecho, este año se va a publicar en la universidad un libro de varios autores con un poco de ese deguste sobre el arte en el Frente Nacional, ¿no? Entonces, en ese caso, también quisiera preguntarle, pues, ¿cuál cree que es el panorama actual, tanto del arte, de la creación artística, como de la historia del arte en Colombia,
pues, qué logros ha tenido en este siglo y qué le puede decir a, pues, a esas futuras generaciones con toda la experiencia que su merced tiene. La pregunta parece fácil, pero no es fácil. Te lo voy a responder con base en no sé si la palabra es sentimiento o sensación que yo tengo. Y es que la noción de que el gran arte es el que se produce en el primer mundo, noción que yo tuve cuando estuve en la universidad. Yo llegué a pensar en un momento, dentro de un escepticismo que creo que era característico de la época, que acá no se hacía nada que valiera la pena y que eran los grandes maestros. Me refiero en la contemporaneidad, en la modernidad. Picasso, Kandinsky, Henry Moore, qué sé yo, Jackson Pollock, etc. Y que lo nuestro no valía nada. En Nueva York cambié de idea. A mí me tocó una exposición retrospectiva de Torres García, excelente, en el Guggenheim. Y bueno, era de las cosas que hacía ir a la biblioteca del Museo de Arte Moderno y estudiar arte latinoamericano. Entonces yo comienzo a cambiar mi noción. Por ejemplo, yo era muy travista en eso de que Diego Rivera y los muralistas, eso era basura. Así tal cual. Pero yo comienzo a estudiarlos y a ver cosas y digo, no, esto es buena pintura, esto vale la pena. Y pues lentamente me voy alejando de ese pensamiento, de esa idea, ¿no? Y finalmente descubro también una cosa. Miren, el arte latinoamericano es tan bueno como el de cualquier otra parte del mundo. A la par, a la par. Eso fue un proceso, llegar a esa conclusión. No estoy exagerando, no lo digo por chauvinismo, ni no. Eso, son los hechos. Entonces, una vez me convenzo de eso, es cuando yo comienzo entonces ya de lleno, con la intención de escribir, a estudiar arte latinoamericano. Por fortuna, he viajado bastante, ¿no? Entonces he estado en talleres de artistas. Por ejemplo, para cuando yo decidí lo de la conexión Amerindia, aproveché las circunstancias que tenía y entonces yo estuve durante 100 días en México y recorrí más o menos 30 sitios precolombinos, desde el norte de México hasta Bonampak, porque llegué, está sobre el límite, a orillas del río, en el límite con Guatemala. Recorrí todo eso, Chichén Itzá, Uxmal, nombren cualquier cosa y es difícil que yo no haya estado, ¿no? Después hice lo mismo en el Perú. En Ecuador. Aquí el único sitio que no conozco importante es el de la Sierra Nevada, Ciudad Perdida. O sea, casi al lado de mi casa, qué casualidad. Pero no he podido ir. Bien, todo ese acervo, ¿para qué? Con el convencimiento preciso de que, y lo tengo bien claro, ¿no? Cuando uno habla de la antigüedad en el Medio Oriente, que es muy importante, ¿no? Lo que se hizo en el Perú y lo que se hizo en México o digamos, en Mesoamérica, no es inferior para nada. Es de la misma altura. Es más, hay algunas cosas que son superiores. Porque el acabado de los edificios incas, esas murallas de ese pulimento y de esa precisión tan absoluta, no existe en ninguna otra parte del mundo. Con base en eso, si ya uno se da cuenta de qué ha pasado en el siglo XX, y entonces eso es un planteamiento que ya yo he hecho en algunos artículos, que hace 100 años la generación de jóvenes, hacia el año 2021, ¿qué era cuál era la mayor preocupación? Poder hacer un arte propio, tener una cultura propia, y eso lo discutieron todos los teóricos. Rodó, bueno, no, la lista es tan larga que se me van los nombres. Entonces, esa era la idea, porque hay que recordar una cosa, en la época también había un sector de los hispanistas que decía, no, nosotros hablamos español y descendemos de los españoles. Claro, pensamiento de blancos, ¿no? Y entonces lo indígena no vale la pena y no vale la pena mezclarlo. Resulta que lo más rico que tenemos nosotros en arte es precisamente lo que está mezclado.
las fusiones que se han hecho. Para concluir con esto, que parecería, vuelvo y repito la palabra chauvinista, como el entusiasmo de un chauvinista, no, no es así, porque en los años 60 se produjo el boom de la literatura. Y es curioso, y es algo que a mí me llama la atención, que la literatura que requiere ser traducida a otros idiomas, nuestra literatura tuvo un reconocimiento internacional que se manifiesta en 3 premios Nobel. No, en realidad en más. Yo diría en 4. ¿No? Y en cambio las artes plásticas que no requieren traducción, porque si alguien pinta un cuadro o hace una escultura, todo lo que se requiere es llevarla a otro sitio y exhibirlo, ¿no? No tienen ese reconocimiento. Y la pregunta sería, ¿por qué no lo tienen? Porque hay un factor, hay una frontera que es difícil cruzar, y esa frontera es económica. Las grandes galerías de arte son corporaciones internacionales de gran capital que manejan sus propios artistas. Y entonces entrar en una gran galería de Londres o Nueva York o París o Tokio, eso no es fácil. Es ahí que yo admiro mucho a Botero porque él sí logró colocarse. Y los únicos que han logrado colocarse son Roberto Marta de Chile, Wilfredo Lang de Cuba, Fernando Botero de Colombia, y podríamos agregar, pero no fue permanente, Rufino Tamayo de México. Actualmente hay unos cuantos brasileños que han logrado colocarse, etcétera, etcétera, pero en general los latinoamericanos no figuran, por ejemplo, en la documenta de Kassel, que es el gran foro que define qué pasa en el mundo. Mi conclusión personal es, olvidémonos de esas cosas de la figuración internacional, trabajemos, que nosotros tenemos ya definidas nuestras propias características culturales. Hay cierta manera de enfocar y hacer la literatura y hay ciertas maneras de enfocar y hacer el arte. Bien, profesor. Y entonces, pues, termino con esta pregunta y bueno, dejo la entrevista en manos del profesor César. Quisiera preguntarle cómo ha afectado la pandemia con todo lo que pues eso incluye, cierre del archivo, de la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera. Pues cómo ha afectado eso al trabajo de Álvaro Mena. Gracias. Yo diría que lo ha enriquecido por una razón. Yo de todas maneras pertenezco a la generación libresca. El libro, yo prefiero el libro para todo, ¿no? En el libro hay más fidelidad. Yo diría, más bien, hay más confianza. Si yo tengo un libro con los datos que el libro me suministra. En Internet no. Entonces, con las bibliotecas cerradas me tocó comenzar a entrar a Internet, que tenía cierto hábito, pero no lo había sistematizado. No lo había sistematizado. Y entonces me tocó sistematizarlo, entrar y luchar y aprender y nuevamente ser autodidacta y descubrir algunos portales que tienen información magnífica y digamos académicamente sólida, ¿no? Los descubrí y al comenzar a bajar información, encontrar los sitios con imágenes, que eso sí lo venía manejando, pero que tienen un inconveniente, y se lo digo a ustedes como historiadores para el futuro, eso hay que enderezarlo, porque en general uno, en lo que se refiere a imágenes que son clave en las artes visuales, es lógico, ¿no? Los datos pueden ser completamente errados y son contradictorios, porque uno puede encontrar el mismo cuadro, ¿no? Con títulos ligeramente cambiados y diferentes fechas, o sin fechas. En la historia del arte, obra sin fecha no funciona. No funciona. Para el ensayista sí, para el historiador no. Para el ensayista sí puede decir el toro cóndor de Obregón tal y tal cosa, no tiene que dar fecha porque está haciendo, digamos, una especulación teórico-poética de lo que significa el toro cóndor de Obregón. Pero para un historiador no, para un historiador sí es importante en qué año lo hizo y en qué año hizo esta otra obra. O sea, cuál es primero y cuál es después. Y de qué manera una incide en la otra o no incide, ¿no? Y lo que uno encuentra en Internet, en imágenes, no. Además, imágenes desde el punto de vista de calidad excelentes, pero sin datos.
sin datos. Ahora mismo estoy en correspondencia con un artista chileno dentro de la conexión amerindia y me manda una cantidad de información que tiene en algunos portales y le escribí diciéndole, mira, buenas fotos, pero no tienen fecha. Y eso es como tener nombre y no tener apellido. Hazme el favor y mándame de nuevo esa información con fechas, porque yo las necesito para poder escribir de la manera como yo escribo, ¿no? Me las acaba de mandar. Entonces, la pandemia me ha enriquecido con los amigos escritores que hablo por teléfono de vez en cuando y entonces yo les pregunto, ¿y qué ha pasado? Y dicen, no, nada. Yo no he cambiado de nada porque yo me la paso escribiendo. Y a mí me pasa igual, yo me la paso escribiendo. Yo escribo 8 horas diarias y a veces más. Sí, digamos, a mí me gusta la reunión social, la fiesta, encontrarme con los amigos, tomarse unos tragos, conversar, hablar de lo habido y por haber. Eso falta. Pero me ha obligado a concentrarme. En este año, yo estoy asombrado. Es el año más productivo que yo he tenido en mi vida. El año más productivo. He escrito cantidades. Y lo que sí me faltó al principio fue, por el cierre de las bibliotecas, el acceso a ciertas fuentes documentales. Me siguen faltando algunas, es verdad, pero encontré salida a través de Internet en el mundo digital. Antes de cerrar esta maravillosa entrevista con el sin igual trabajo de estos historiadores que han realizado, quisiera comentarte lo siguiente. Después de 35 años, Beatriz González ha publicado su obra sobre la caricatura en Colombia. Ese es denominado perversamente un arte menor. En ese periplo tan amplio por el que has pasado a través de la historia del arte, ¿te has topado con la caricatura? Sí. De hecho, yo la menciono en el arte colombiano de los años 20 y 30. El primer capítulo está dedicado a los dibujantes y caricaturistas de la época, porque es curioso y eso es cuando uno investiga que lo descubre. Revisando la prensa de la época, encontré que el arte moderno en Colombia, decididamente moderno, digamos, geometrizando las figuras, el rostro, comenzó fue en la caricatura. No comenzó en la pintura, ni en la escultura. Comenzó en la pintura, en la caricatura. Y entonces, revisando revistas, comencé a encontrar estos caricaturistas como Serrano, como Franklin, etcétera. Yo quedé asombrado y dije, no, hay que escribir sobre esto. Esto hay que poner en alerta a los estudiosos y decirles que el arte moderno en Colombia comenzó por la caricatura. De manera que ya yo he tratado ese tema. Ahora, lo traté desde el punto de vista artístico puramente, no el político. Porque el político es otro tema. Es otro tema. Claro. Bueno, y me escriben acá en el chat las personas que nos están siguiendo, que te pregunte por tu vida emocional, por tu vida sentimental, tus hijos, si se ubicaron, dónde se ubicaron. Quisiéramos como saber algo de ese aspecto humano, Álvaro. Yo me he casado 4 veces, tengo 3 hijos con 3 mamás distintas. La mayor de mis hijas, estupenda, nació en Nueva York, tiene ya 48 años, ya está grande. Tengo una sola nieta, ella es la mamá, ella vive en San Francisco. Mi segunda hija, Gabriela, llegó a París de 6 meses, regresó a Bogotá de 14 años y vive actualmente en Dallas. Se casó con un gringo. Y mi tercer hijo, Nicolás, el hijo varón, tiene 21 años. Comenzó a estudiar cine, tiró la toalla. Por fortuna le hablé de mi experiencia y le dije, si entras a estudiar algo
Si finalmente no te gusta, no te preocupes, no te vayas a tener conflictos, lo dices y te orientas a estudiar otra cosa. Está tratando de hacer esa definición porque lo cogió la pandemia, precisamente, cuando tomó la decisión. Su idea es ir a estudiar a Alemania, porque la mamá es alemana y él sabe alemán y es ciudadano alemán. Entonces, siempre se pensó que de todas maneras, si él hacía la carrera de cine, podría irse a Alemania a hacer cualquier especialización o como se llame de cine y entrar en contacto. Bien, está a punto de viajar, creo que en 2 semanas y media se va. Eso es, digamos, mi panorama familiar. Y el país que tenemos en este momento, ¿te afecta en tu trabajo o haces caso omiso? La naturaleza de este país en lo que se ha convertido. No, lo que este país se ha convertido produce mucho fastidio. Eso es algo que realmente acosa desde el punto de vista intelectual y emocional. Encontrarse uno todos los días con noticias que no hay noticias buenas prácticamente. No hay noticias buenas. Y es algo que no sé cómo decirlo ahora. Me he vuelto un escéptico, digamos, escéptico en la etapa nadaísta, esperanzado en una etapa de militancia izquierdista durante un tiempo, ver que esa izquierda es igual no sé cómo calificarla, de desunida y de incoherente, entonces también es una mala noticia, de manera que he vuelto al escepticismo, ¿no? Solo que lo manejo constructivamente, no me dejo desesperar ni llegar tampoco a conclusiones, como ya llamaría yo, radicales extremistas de desesperanza, pero es el país que nos ha tocado y yo no veo por ahora salida a la situación actual. Muy bien. Álvaro, muchas gracias. Estamos muy agradecidos con esta cátedra, con este diálogo de un historiador del arte con los historiadores, pues que no lo somos, pero que tenemos mucho aprecio por esos procesos. Muchas gracias, Nicolás, Steven, Andrés Mauricio, John Alexander, porque hicieron un trabajo muy digno, digamos, para Álvaro, que se merecía, digamos, una entrevista bien fundamentada. Hasta luego, Álvaro, que estés muy bien. De nuevo, muchas gracias. Y a todos los que nos siguieron, pues, Autores de Historia, pronto volverá con otra entrevista. Prospero, fértil, sano, subnormal, un ciudadano ideal.